Vale, bueno, y entonces el segundo tema también, el otro objeto interestelar, es Oumuamua, que este fue descubierto en 2017, y aunque hemos hecho la cronología un poco inversa, pero creo que puede venir bien, porque aquí lo que tenemos es un grupo chino, bueno, dos investigadores, de hecho, Chang y Lin, de la Academia de las Ciencias de China, que lo que han hecho es una serie de simulaciones de N cuerpos, em, de cómo podía haber sido la formación de un objeto como Oumuamua. Y hombre, es interesante porque es todo totalmente especulativo, pero lo que hacen es decir, bueno, existen estos escenarios plausibles que pueden generar objetos con las propiedades que vemos en Oumuamua, que este sí que es un poco peculiar porque este no tenía una actividad cometaria, parecía un objeto rocoso, más bien como un asteroide, muy alargado, efectivamente, como dice Sara, alargado así como un cilindro, pensamos, por la curva de luz, que eso también hay que decir que no es seguro. Y además, pues parece que tenía unas ciertas emanaciones que provocaron una aceleración no gravitatoria cuando después de pasar cerca del Sol. Y además también es un poco peculiar que su movimiento, su velocidad parecía estar casi en reposo en el sistema de referencia, digamos, galáctico, ¿no? Entonces, en este paper está interesante porque, bueno, proponen un escenario en el cual todas estas propiedades se dan y además la estadística, según dicen ellos, yo no me he metido a ver si es cierto o no, pero dicen que la estadística de el número de objetos que esperas producir de forma que tengas una cierta probabilidad apreciable de que encuentres uno con nuestras capacidades observacionales cada pocos años, no cada millones de años ni cada 3 días, pues más o menos cuadran los órdenes de magnitud. Así que me parece muy interesante. Es un código de N cuerpos, entonces ellos simulan este objeto como lo que se llama un Rubble Pile. Esto es una cosa importante. Rubble Pile son estos objetos que hay en el sistema solar, los asteroides, que están hechos de agregación de roquitas pequeñas, ¿no? O sea, tú tienes rocas que tienen una fuerza de cohesión interna, que están duras, que son difíciles de romper, que se han agregado por autogravedad, y entonces, bueno, se han quedado ahí pegadas, poco a poco se han ido pegando, pero están... pero es una pila de escombros, ¿no? Es la traducción literal de Rubble Pile. Conglomerado. Conglomerado, correcto. Muchas gracias. Y son relativamente fáciles de deshacer, ¿vale? Porque tienen cada roca es dura, pero una roca con otra está muy débilmente ligada. Y lo que plantean es una situación en la que este objeto pasa muy cerca de su estrella en el momento en el que se dispersan. Probablemente hay diferentes escenarios, ¿no? Pueden haber sido originariamente cometa, pueden haber sido fragmentos de planetesimales durante la formación de planetas, y que algunos de estos fragmentos en una trayectoria pasara muy cerca de su estrella y acabara siendo expulsado. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Pues reproduce muchas cosas. Por ejemplo, el calentamiento y posterior enfriamiento hace que primero evapores todos los volátiles de la superficie. El calentamiento hace que produzcas una fusión en forma de sílica, que hace una especie de corteza dura por fuera. Sublimas todos los volátiles exteriores, sin embargo dentro te quedan. O sea, generas una corteza dura que envuelve un material interior que es Rubble Pile con volátiles que todavía quedan por dentro. Y bueno, eso explica un poco el hecho de que sea un objeto rocoso cuando lo observas inicialmente, que luego al acercarse al Sol, ese acercamiento al Sol, el calentamiento que produce hace que algunos de los volátiles internos se sublimen también, porque alcanza temperaturas más altas al acercarse al Sol de las que sufrió en su estrella. Y ese calentamiento de volátiles produce las emanaciones, que son las que luego se observan, que no es suficiente para producir una actividad cometaria, pero sí suficiente para producir ciertos outgassing, ¿no? Emanaciones de gases. Esa famosa aceleración que parecía inexplicable y que solo se podía explicar cuando los alienígenas encendieron el motor. Exactamente. O siendo una vela. Pisaron el acelerador. O siendo una vela que por la presión de radiación solar, ¿no? La vela de Loeb, para Loeb era una vela, y que la presión de radiación solar la impulsaba hacia afuera. La forma alargada también la explican porque las fuerzas de marea
deforman ese Ravel Pile y lo convierten en una especie de puro así alargado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué les parece a ustedes. Yo no es que diga, vale, es creíble, esto es lo que pasó, pero bueno, es un escenario plausible. O sea, podría haber ocurrido algo así. Sí, exactamente, son escenarios plausibles y es lo que puede hacer la astronomía en general a la hora de predecir los mecanismos de formación, ¿no? Cuando pensamos, yo qué sé, la formación de agujeros negros de masa estelar por encima de 30 masas solares, pues hay que poner escenarios plausibles para ellos y ver qué tiempo podían haber hecho en formarse, etcétera. Y este escenario parece plausible para que un cuerpo que originalmente pues era más redondeado, pues acabe siendo alargado por culpa de estas fuerzas de marea. Y bueno, y porque nunca vamos a enviar una misión allí, porque tampoco merece la pena gastar tanto dinero para una cosa tan... Si fuera una nave espacial sería otra cosa distinta, pero siendo una cosa que puede que tenga forma de puro. Recordar que la gran idea de por qué tenía forma apurada es porque la luz oscilaba en un cierto periodo, ¿no? Y eso perfectamente se podía explicar si rotaba un cuerpo que tuviera una cara con un albedo diferente, ¿no? Una parte más clara y una parte más oscura. También daría ese tipo de imagen parpadeante en color, ¿no? Que básicamente lo que veíamos era un punto que cambiaba de brillo, se encendía un poquillo, se apagaba un poquillo, pero un punto, ¿vale? Que nadie se imagine que esos dibujos que hay en muchos sitios, que se ve una especie de roca alargada, que parece que la ha lanzado... Como un tordo. Sí, pues eso es todo imaginación artística. Sí. Entonces eso dice, bueno, pues si tiene forma alargada, entonces tiene que tener unos materiales suficientemente duros y de un cierto módulo de elasticidad que corresponde a cosas muy metálicas, y entonces te imaginas una cosa tremenda y claro, ya el dibujante te dibuja ahí, bueno, le falta solo poner las ventanitas, ¿no?, de la nave espacial. Pues se ve el bloque que no parece roca, parece metálico. Poner el nombre Rama 1 por fuera, lo único que le faltó en esas ilustraciones, ¿no? Hay una cosa que ellos comentan por aquí en un párrafo de forma muy, muy de pasada y que yo no entendí muy bien, porque no conozco estos mecanismos, ¿no? Pero cuando hablan de por qué acaba, es expulsado y acaba con una velocidad que es la de, más o menos la velocidad en reposo del sistema de referencia galáctico, dicen que después de ser gravitacionalmente acelerado, que es como es expulsado su sistema, después de ese paso cerca de su estrella, dice, sufre arrastre con el gas interestelar y retardo por el campo magnético interestelar, ojo, a través de propulsión de Alfvén. Yo esto no lo había oído en mi vida, pero me lo apunto porque me encanta el nombre, propulsión de Alfvén. Yo quiero escribir un relato de ciencia ficción donde aparezca la propulsión de Alfvén. Esto me lo tengo que mirar. Pero bueno, supongo que tendrá que ver con el paso a través de líneas de campo magnético y que eso vaya frenando más que propulsión, entonces sería frenado de Alfvén, pero bueno. Y dice que cuando se alcanza un equilibrio dinámico entre el balance de estos efectos, los objetos interestelares alcanzan una velocidad terminal relativa al sistema de referencia estándar dependiente del tamaño, sin que se altere el spin, la rotación del objeto. Lo dicen así, o sea, todo escrito con palabras, ninguna ecuación, ninguna referencia. Yo me he quedado un poco en 33. Marian, yo no sé si tú conoces alguno de estos términos, pero a mí no me sonaba ninguno. No. Propulsión de Alfvén y estas cosas no me... La verdad es que no lo había oído nunca, pero bueno, lo buscaré en la Wikipedia, a ver. Sobre todo porque Alfvén lo asocia a algo magnético, ¿no? Sí, yo entiendo que debe referirse a que de alguna forma la interacción del objeto con el campo magnético galáctico a lo largo de... Bueno, porque además es que está a escalas temporales. Del orden de 1.000 millones de años o algo así, acaba adquiriendo una cierta velocidad terminal. O sea que si esto fuera así, si este fuera realmente el mecanismo, pues nos hablaría de que esto lleva miles de millones de años vagando por el espacio interestelar. Sí. La referencia que ponen es una cita de un artículo de 1965 que estudiaba el drag, ¿no? La fricción, el rozamiento de los satélites grandes en la ionosfera. Entonces, en la ionosfera tienes campos magnéticos y se producen esas ondas de Alfvén, y entonces eso podía, digamos, producir un rozamiento para los satélites que se encontraran en la ionosfera, que podría provocar que de vez en cuando, bueno, que cayeran, ¿no? Y de vez en cuando hay que encender los motores para corregirlo, ¿no? Y creo que es a eso a lo que se refiere.
Vale. Pero bueno, yo no he estudiado en detalle la física de estos mecanismos de propulsión, la verdad. Sí, sobre todo eso, ¿no? El hecho de que llegues a una velocidad terminal en ese... Sí. Pero en general, los lanzamientos suelen llevar a velocidad terminal cuando tienes una cantidad suficiente de gas, ¿no? En la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Cuando cae un cuerpo en un paracaídas, acabas con una velocidad terminal, ¿no? Por el rozamiento. Cuando compensas con un rozamiento que depende de la velocidad, del módulo de velocidad, acabas teniendo siempre una velocidad límite, ¿no? Lo mismo pasa, el mecanismo es el mismo, no lo sé, ¿eh? Pero lo mismo, el mecanismo es similar. Sí, yo entiendo que debe ser algo así. Vale, estaba mirando aquí si tenía otras anotaciones sobre este artículo, pero creo que son lo más, así lo más relevante, ¿no? Pero vamos, que me llamó la atención que hiciera un modelado de N cuerpos donde incluye también, que no lo dije, además de esas fuerzas de unión entre los escombros, también hay un modelado térmico que incluye la fusión y sublimación de materiales, y porque estudian incluso la difusión de calor, ¿no? Dicen que si bien inicialmente al acercarse a su estrella sublima toda la parte exterior, ese calor luego también se va difundiendo hacia el interior, de forma que mucho tiempo después, pasado el periastro, de hecho incluso miles de días después de haber pasado cerca de su estrella, todavía el calor que se va difundiendo desde la superficie hacia el interior va vaporizando monóxido de carbono. Quiero poner, fíjate, 37.000 días después del periastro, el numerito que le sale. Y bueno, sacan modelos pues muy con forma de puro, totalmente, ¿no?